necesitamos introducir un nuevo concepto, una nueva función de estado, que se denomina entropía, como ven aquí. ¿Tá? A ver, veamos lo siguiente. Cuando los físico-químicos del siglo XIX intentaron analizar qué caracterizaba un proceso espontáneo, es decir, a un proceso que se verificaba en la realidad, que realmente se daba, un proceso físico-químico me refiero, puede ser físico o puede ser químico, puede ser una reacción química, ellos no encontraban un patrón al principio. De alguna manera se les dificultó encontrar qué caracterizaba, qué diferenciaba a un proceso espontáneo, un proceso físico-químico que sí se da en la realidad, con mayor o con menor velocidad, será muy rápido, será muy lento, pero se da en la realidad, que diferenciaba esos procesos de los no espontáneos, es decir, procesos que en las condiciones experimentales dadas no se verificaban, aunque uno esperaba infinito tiempo, no importa, no se daban. ¿Sí? No lograban encontrar. De alguna manera, en algún momento hubo gente, por ejemplo, que dijo, bueno, veamos, procesos espontáneos pueden ser aquellos cuya característica es que disminuyen la energía interna del sistema. Es decir, el delta E del sistema es menor que cero. De alguna manera decían, bueno, si el sistema pierde energía interna en forma de calor o en forma de trabajo, entonces el proceso será espontáneo. ¿Sí? Otros decían, no, por ejemplo, los procesos espontáneos son aquellos en donde el calor es negativo. Es decir, son aquellos procesos en donde se libera calor al medio por parte del sistema, o sea, el sistema pierde energía en forma de calor. Hubo otros que decían, por ejemplo, no, es cuando el delta H es negativo, es decir, cuando a presión constante se libera calor al medio, por ejemplo. Sin embargo, lo que se encontró es que ninguna de estas cosas caracterizaba a un proceso espontáneo, o por lo menos lo diferenciaba de un proceso no espontáneo que no se verificaba. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos algunos ejemplos. A ver, ¿qué pasa si yo tengo, como ven en la foto, arriba a la izquierda, tengo un vaso que tiene café y le pongo por arriba muy cuidadosamente leche? ¿Sí? Al principio puedo sacar una foto, de hecho, el café y la leche están separados. El café debajo, la leche arriba. ¿Ok? Si dejo pasar el tiempo, ocurre el proceso espontáneo de mezcla de la leche y el café, dando una fase, como ustedes pueden ver aquí, única, de café con leche. ¿Sí? El proceso de mezcla leche-café es espontáneo, como ustedes pueden ver aquí. Se verifica en la realidad. Lo pueden hacer en sus casas. Si ponen café debajo y leche arriba en un vaso, poco a poco se irán mezclando. ¿Sí? Así que este proceso es espontáneo. Sin embargo, la energía interna del sistema prácticamente no varía, porque de hecho las energías cinéticas de las moléculas que componen la leche y el café se siguen manteniendo, se siguen moviendo con la misma velocidad aquí, porque esto se realiza a temperatura constante, a temperatura ambiente, que no varía apreciablemente a lo largo del proceso físico-químico. La energía potencial gravitatoria de las moléculas es prácticamente la misma, porque tenemos el mismo cuerpo con moléculas que se están moviendo en todas las alturas. Así que básicamente el delta E no varía, y sin embargo el proceso es espontáneo. El delta E, disculpen, es cero. La energía interna no varía, por tanto el proceso es espontáneo. ¿Sí? Uno puede incluso tocar el vaso o medir la temperatura del vaso y la temperatura se mantiene constante, con lo cual no se libera ni se absorbe calor al medio. Como esto se realiza a presión constante, el delta H, por tanto, que es igual a Q sub P, es cero. Así que tenemos delta H cero, Q vale cero,
delta E vale cero. No hay variación de energía interna, no hay variación de entalpía, no hay liberación ni absorción de calor. Sin embargo, el proceso físico-químico de mezcla es espontáneo. ¿Sí? Podemos incluso tener otros ejemplos más, si ustedes quieren, de laboratorio. A ver, yo puedo tener un gas en un recipiente que tiene aquí, como ustedes pueden ver, átomos o moléculas que lo constituyen, que se simbolizan como esferas de color fucsia, y puedo tener otro gas cuyos componentes se simbolizan con esferas de color celeste. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa si yo abro la llave que comunica ambos compartimentos? Lo que voy a ver es que con el tiempo se mezclan. La reacción, o bueno, digámoslo más general, el proceso físico-químico de mezcla del gas azul y el gas fucsia es un proceso espontáneo. Sin embargo, la energía interna de todo el sistema, al inicio y al final, es la misma. No varió, el delta E cero. Las temperaturas de ambos gases separados o mezclados es la misma, con lo cual no hubo transferencia de calor durante el proceso. Q vale cero. Este proceso se puede realizar incluso a presión constante, con lo cual el delta H incluso es cero. La energía interna no varía, la entalpía no varía y no hay calor intercambiado por la frontera del sistema durante el proceso. Sin embargo, el proceso físico-químico de mezcla es espontáneo. Por tanto, existen procesos espontáneos que no cumplen con estas condiciones y por tanto los físico-químicos del siglo XIX no entendían bien qué diferenciaba un proceso que se verifica en la realidad, que es espontáneo, del que no. ¿Sí? Entonces centraron su atención en ver qué característica diferenciaba los procesos espontáneos de los no espontáneos. Veamos, ¿qué característica tiene en común este proceso espontáneo con este? Si ustedes miran detenidamente, desde el estado inicial hacia el estado final, aquí, y desde el estado inicial hacia el final aquí, lo que parecen tener en común ambos procesos espontáneos es que aumentan el desorden del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Acá tengo ordenadas la leche y el café, una arriba, la otra abajo. Aquí tengo ordenado al gas fucsia de un lado y al gas azul del otro. ¿Sí? Un proceso espontáneo lo que hace es los mezcla, aumenta el desorden del sistema. Mezcla los gases, aumenta el desorden del sistema. De alguna manera, todos los procesos espontáneos tienden a un aumento del desorden. De alguna manera está ese concepto en el aire. ¿Sí? Entonces definieron una función de estado que se llama entropía y que se simboliza con la letra S, ¿sí? Que caracteriza el grado de desorden del sistema. Si S, la entropía, es grande, el desorden del sistema es grande. Si S, la entropía, es pequeña, el grado de desorden del sistema es pequeño. Si la entropía aumenta, por tanto, aumenta el grado de desorden del sistema, aumenta el desorden del sistema. ¿Sí? Luego de definir la entropía y en base a una serie de cálculos y razonamientos matemáticos, llegaron al segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica me dice estrictamente qué hace que un proceso físico-químico en un sistema sea espontáneo. ¿Sí? Un proceso espontáneo, dice el segundo principio de la termodinámica, es aquel que cuando ocurre hace que el delta S del universo sea mayor que cero. ¿Qué quiere decir eso? Un proceso espontáneo siempre, cuando ocurre, aumenta la entropía del universo. De hecho, desde el origen del universo, la entropía del universo ha venido aumentando debido a los procesos espontáneos que se verifican en él.
¿tá? Así que ya sabemos qué caracteriza un proceso espontáneo. Cualquier proceso espontáneo como este o como este provoca que la entropía de todo el universo aumente, o sea, delta S del universo mayor que cero. ¿Cómo se relaciona esto con la variación de la entropía en el sistema que estoy estudiando? Bueno, el delta S del universo es el delta S del sistema más el delta S del entorno. ¿Ok? Recuerden que el universo es sistema más entorno. Por tanto, el delta S del universo va a ser el cambio de entropía del sistema, que es el que nos interesa, cómo cambia el desorden del sistema, y le tengo que sumar a eso el delta S del entorno, cómo cambia el desorden, la entropía del entorno. Esta suma tiene que ser mayor que cero. Analicemos esto, pero focalizándonos en el sistema. ¿Cuándo un proceso va a ser espontáneo? Un proceso va a ser espontáneo, por tanto, cuando, como en estos casos que tengo aquí, aumente la entropía del sistema, es decir, el delta S del sistema sea mayor que cero. ¿Sí? Claro, siempre que el delta S del entorno sea positivo, o sea, el entorno también se desordene, o sea negativo, pero con una magnitud absoluta, con un valor absoluto, menor al delta S del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Si el delta S del sistema es positivo y el delta S del entorno es negativo, pero no tan negativo como para hacer que esta suma sea negativa. O dicho de otra manera, cuando el sistema se desordena, como en estos casos, delta S del sistema es mayor que cero, pero el entorno se ordena menos de lo que se desordena el sistema. ¿Ok? Así que los procesos espontáneos podrán ser aquellos que aumentan la entropía del sistema, o sea, desordenan el sistema, siempre que o el entorno se desordene o el entorno se ordene menos de lo que se desordenó el sistema. Existen otros procesos espontáneos en donde el delta S del sistema es negativo, pero el delta S del entorno es más positivo de lo negativo que es el delta S del sistema, haciendo que esta suma sea mayor que cero. Analicemos esos casos. En esos casos, delta S del sistema es negativo, es decir, que hay un ordenamiento del sistema. Claro, siempre y cuando el entorno se desordene más de lo que se desordenó el sistema. Perdón, el entorno se desordene más de lo que se ordenó el sistema. Es decir, el delta S del sistema puede ser negativo, el sistema puede ordenarse en un proceso espontáneo, siempre y cuando logre que se desordene aún más el entorno. El entorno debe desordenarse más de lo que se ordenó el sistema, haciendo que este término positivo sea mayor que este término negativo, para que la suma sea positiva. ¿Ok? Esto caracteriza un proceso espontáneo. Vean que el segundo principio de la termodinámica no me permite caracterizar a un proceso espontáneo solo mirando al sistema. Tengo que mirar qué le pasa al sistema, pero también qué le pasa al entorno.